¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la cuenta bancaria a nombre de Pedro Castillo Terrones con un sol producto de la organización criminal? No existe. Ni el fiscal de la Nación, cuando lo ha acusado, ni el señor Diego Bazán en su cuadro de PowerPoint ha puesto el dinero, ni ha puesto la cuenta bancaria, ni ha puesto ni un sol, ni nada. Pero vamos más allá, señor presidente. Habla y dice el señor Bazán que Castillo Terrones cobró 30.000 soles para nombrarlo al ministro del MTC. ¿Y esos 30.000 soles en qué cuenta bancaria está, señor? ¿En qué cuenta bancaria se puso? ¿En qué giro, en qué dinero está? ¿Vamos a su cuadro del señor Diego Bazán? No hay, ni en el cuadro de Diego Bazán, ni en el cuadro de la Fiscalía, por un hecho claro, objetivo y concreto. Jamás el presidente Castillo recibió un dinero y ni es dato fáctico de imputación ni del fiscal ni de Diego Bazán que supuestamente el dinero está en alguna cuenta, porque jamás existió ese pago ni ese dinero. Pero vamos más allá y nos dicen, los colaboradores eficaces han dicho. Y acá la señora Lady Camones ha dicho, tengo 165 medios de convicción. En esos 165 medios de convicción, le reto en este momento y delante de todo el Perú, que nos diga dónde está la sentencia que lo hace colaborador eficaz a esa persona, a ese colaborador, que por la ley, un colaborador eficaz es colaborador cuando tiene sentencia del Poder Judicial. Nunca tuvieron sentencia esos supuestos e hipotéticos colaboradores y nunca hasta el día de hoy han pasado el filtro del Poder Judicial. En la línea, señor presidente, que esas personas se le debe llamar como son, según la ley, aspirantes a ser colaboradores eficaces. Pero vamos más allá, porque esa diferencia de aspirante a colaborador, ¿cuál es la diferencia entre un aspirante a colaborador? Que el colaborador tiene una sentencia, que fue analizado por el juez, que el juez le hizo preguntas, que el juez analizó y filtró y dijo varias cosas que lo convenció al juez para que sea un colaborador y luego pasará a un juicio oral para someterse al contrainterrogatorio de la defensa. Pero la sentencia del colaborador eficaz no la presenta, entonces no son colaboradores. Otro aspecto fundamental que la ley de colaboración debe señalar y que tampoco lo ha mencionado el señor Diego Bazán y Lady Camones porque no lo tienen dentro de esos 165 medios de convicción, el pago. ¿Dónde está el pago de los 30.000 soles para nombrar a el señor Hugo Chávez Arévalo? No hay. Luego dicen que se le pagó 2 millones de soles al señor Bruno Pacheco y que esos 2 millones era parte para hacerle la fiesta a la hija. No se sabe si a la hija del presidente Castillo o a la hija del presidente Bruno Pacheco. El señor Diego Bazán ni ha explicado eso. Pero en ambos casos, pongámonos en el caso hipotético negado, que sea a la hija del señor presidente Pedro Castillo Terrones. Ese pago de los 2 millones, ¿en qué cuenta bancaria están? No lo ha dicho ni Diego Bazán, ni Lady Camones, ni la fiscal de la Nación, porque nuevamente nunca existió el pago. Entonces, si vamos a hablar de crimen organizado, y vamos a hablar de pagos, y vamos a hablar de colaboradores, hablemos de acuerdo a la ley. Hablemos de acuerdo a lo que el marco jurídico y el debido proceso exigen. Si son crimen organizado, ¿dónde está el dinero de ese crimen organizado? No lo hay. ¿Dónde está la prueba o el voucher que se depositó o se llevó? No hay. ¿Dónde está que este señor Samir Abugataz, gerente general de la empresa que estaba postulando, sacó 2 millones de soles, sacó 2 millones para pagarle al señor Bruno Pacheco y que a Bruno Pacheco se lo dio al presidente? ¿Dónde está lo que se conoce en la ley? La preexistencia del dinero. Si el señor tuvo 2 millones, lo tuvo que haber sacado de un banco, lo tuvo que haber sacado de un préstamo, y luego de esos 2 millones se lo da al señor Pacheco y Pacheco se lo da al presidente. Pero si no tienen la ruta del dinero, no pueden decir nada de la existencia del dinero, porque tanto desde que sale esos 2 millones, no ha salido
y no tiene dentro de esos 167 elementos de convicción, porque el señor Samir Abugayev tampoco ha mencionado que ha pagado 2 millones y también lo ha negado. Pero lo más importante es que ni la Fiscalía, ni el Congreso, ni la Procuraduría, ni ese equipo especial han probado la preexistencia de los 2 millones que salieron de forma repentina para pagarle al señor Bruno Pacheco y a su vez pagarle al presidente Castillo. Pero vamos más allá. Se nos dice que el presidente Castillo es responsable del nombramiento del comité de elección que le dio la buena pro a esta empresa del señor Samir Abugayev. Yo pregunto, en esos 165 elementos de convicción, ¿qué funcionario del comité de elección se comunicó con el presidente Castillo? Ni uno, ni uno. No tienen un contacto telefónico, no tienen un contacto de WhatsApp, y lo más importante, el presidente Castillo no nombra a ninguno de esos funcionarios. Nunca los ha conocido, nunca han tenido una entrevista, nunca han tenido ningún contacto físico, ni telefónico, ni nada. En esos 165 elementos reto públicamente y delante de todo el Perú al señor Diego Bazán y a la Lady Camones para que nos diga cuál es el elemento de convicción que vinculó al señor presidente con el comité. No lo hay. Pero vamos más allá, señor, y hablemos del derecho, porque acá se habla de la colusión y que el presidente Castillo estaba interesado en la buena pro para favorecer a este empresario Samir Abugayev y que se habían reunido en 2 oportunidades, el 15 de octubre del 2021 y el 18 de octubre del 2021. Pero lo que no dice, porque no le conviene, pero sí están en esos documentos, es cuando comenzó esa licitación. Esa licitación ya fue abierta, fue postulada antes que el presidente Castillo llegue al gobierno. Esa licitación ya estaban los documentos presentados. Y otro aspecto que también es fundamental, que a raíz del escándalo que sale en un programa Panorama, se anula esa licitación y se queda, y luego de eso se postula por segunda vez, eso lo hace Petroperú, y en esa segunda vez, ahí reclaman que no hubo notario, en esta segunda vez hubo notario. Esta segunda vez se abrieron y nuevamente por segunda vez gana este señor Samir Abugayev de la empresa ya mencionada. Entonces, señor presidente, vamos a hablar del delito de colusión desleal en la vertiente de lo que exige la tipicidad, el perjuicio al Estado. Entonces, la primera vez que ganó la licitación fue anulada. ¿Qué perjuicio al Estado económico hubo? Ni en esos 165 elementos de convicción, ni en la diapositiva que nos ha presentado Diego Bazán, nos ponen el perjuicio al Estado. Señor abogado Pachas, diríjase a los congresistas de la forma como yo lo hago con usted, señor abogado. No diga la Lady Camones ni Diego Bazán, congresista tal o congresista encargado de la investigación. Gracias, continúe usted. Pido disculpas, señor presidente, sigo la línea de su dirección, de su ilustre presidencia. Pero hablemos del marco jurídico. El tema del delito en el caso de la colusión desleal advierte el perjuicio económico. Entonces, si en la primera licitación que se presenta el señor Samir con su empresa y se queda nula por el escándalo que sale en Panorama y se vuelve a hacer por segunda vez la licitación, y ahí sí llaman al notario, y ahí sí abren y subsanan todos esos errores administrativos, que es un tema de Petroperú, no es de Palacio de Gobierno, menos de el señor Pedro Castillo Terrones, pero analicemos, porque eso no lo analiza el ilustre y muy respetable congresista Diego Bazán y la señora congresista Lady Camones, pero hay que analizarlo porque son 2 licitaciones. Y en la segunda licitación que llaman al notario, que abre la licitación, gana nuevamente esta empresa. Tanto en la primera y en la segunda, ¿cuál es el perjuicio económico al Estado como el elemento típico del delito de colusión desleal? En las 165 elementos de convicción, ni uno. El Estado no perdió ni un sol.
Pero yo no voy a defender a los señores de Petroperú, yo defiendo solamente al señor Pedro Castillo, pero aquí hablemos las cosas claro. ¿Dónde se hizo la licitación 1 y la licitación 2? En Petroperú, no en Palacio de Gobierno. ¿Qué documento firmó el señor Pedro Castillo Terrones para responder por esa licitación? Ni un documento. ¿Qué cargo o función tenía para responder? Ni uno. Tan es así que la propia fiscal de la Nación no le da la calidad de autor, y ahí acá confunden autor con cómplice y testigo, y que autor y testigo son lo mismo hecho, y hacen cosas que no existen en el marco jurídico peruano, ni nacional ni internacional. El autor del delito de colusión es aquel que firma, y el cómplice es aquel que se favorece o aquel que busca la intención, pero tiene que buscar al del comité de elección. ¿En qué parte de la denuncia del fiscal señala fecha y hora que Pedro Castillo Terrones buscó al del comité de elección para decirle favorece a la empresa del señor Samir Abugayet? En ninguna. No hay ningún nexo telefónico, no hay ningún chat, no hay ningún mensaje, no hay ninguna foto, y por tanto, el señor Pedro Castillo Terrones no puede ser autor menos cómplice. Pero vamos más allá y le dicen que el señor Pedro Castillo Terrones es autor del delito de tráfico de influencias, porque fue y habla para que primero monte el aparato con Hugo Chávez Arredondo y que luego Hugo Chávez Arredondo nombra de gerentes generales hacia abajo en Petroperú y para que luego armen la licitación pública a favor del señor Hugo Samir Abugayet. Señor magistrado o señor presidente, por ley, el señor Hugo Chávez fue quien nombró a todos esos funcionarios de nivel hacia abajo. El presidente de la República nunca lo conoce, ni esos funcionarios lo conocen. Ahora bien, dice que el señor Samir Abugayet se reúne en Palacio con el señor Pedro Castillo Terrones y la señora Karelyn López Arredondo. Muy bien. ¿Y cuál es su referente? ¿Cuál es la prueba? Que el día que ingresan hay un registro en la puerta de Palacio de Gobierno. Pero lo que no dicen es que las personas que han declarado, el señor Samir dice, yo nunca me reuní con la señora Karelyn López y el presidente en la misma reunión. No dicen eso. El señor Samir señaló que él entra separado, expone con un grupo de personas al presidente y ese día el presidente recibió a varios empresarios, a varias personas, recibió a toda una centena de personas, como lo recibe usted como presidente del Congreso a varias personas del país. Y eso es parte de su trabajo y es parte de su función. No estuvieron juntos las tres personas. ¿Quién lo dice? La declaración de Samir. ¿Quién lo dice? La declaración de Karelyn López Arredondo. ¿Y quién lo dice? El propio presidente de la República. El señor presidente de la República, y eso él quiere decirlo directamente ante el Pleno, no es amigo del señor Samir Abugayet y no lo conoce. Y si en algún momento lo recibió fue conjuntamente con varias personas, como lo recibe actualmente cualquier otro presidente de cualquier lugar, en la línea de que son empresarios que exponen sus fundamentos. Pero que de ahí haya venido y que se haya juntado Hugo Chávez Arévalo, Karelyn López y Samir, y se hayan juntado para idear que va a estar en la licitación pública que no comenzó en este gobierno, sino en el gobierno anterior, por cierto, que ya estaba convocada, ya estaba señalada, y ya estaban los papeles presentados. Eso tampoco lo dicen. Entonces, señor, no ha habido esa reunión tal, que se han reunido en forma separada, eso es cierto. El presidente la recibió a la señora Karelyn López, porque Bruno Pacheco la hace pasar, recibe como 5 minutos y se va, inclusive se tomó una foto y ya lo declaró. Que el señor Abugayet entró con un grupo de personas aparte y después, es cierto, lo recibió en forma separada. Y que el señor Hugo Chávez Arévalo ese día lo recibe, también es cierto, porque era el gerente general de Petroperú. Y Petroperú, el presidente tenía que despachar toda la semana. Si usted ve el récord del mes, el señor Hugo Chávez Arévalo iba constantemente a Palacio porque tenía que explicar
la posibilidad de bajar el precio de la gasolina, la posibilidad de vender gas en los grifos y haber otras situaciones propias de la función y de la competencia de Petroperú. Pero aquí la Fiscalía y la señora congresista Lady Camones y el señor Diego Bazán llegan a una conclusión cuyas bases fácticas la niegan. Ellos dicen, se reunió el día 15 de octubre del 2021 y el día 18 de octubre del 2021. ¿Quiénes se reunieron? El señor Hugo Chávez, Karelín López y el señor Samir Abugayet con el presidente. Nunca hubo esa reunión en conjunto de los cuatro en la misma hora y en Palacio. ¿Quién lo dicen? Ellos mismos. ¿Y cuál es su contraprueba o la prueba que ellos presentan? La puerta del Congreso. Ahí dicen, se reúnen y salen y a todos los juntan. Es cierto, se juntan, hay una puerta en Palacio que se les pone a punta y dice, van al despacho. Y efectivamente ahí van al despacho y cada persona espera en las diferentes salas. Pueden esperar en la sala de los espejos, Quiñones, Grau, etc. Pero no es que se juntan todos en el despacho del presidente de la República. Eso tampoco lo han meritado. En rigor, ellos dicen que hay una reunión, pero cuando van a las fuentes de las personas que declaran, estas personas dicen lo contrario. Otro aspecto que también es fundamental y es importante señalar es que se dice que el presidente Castillo ha hecho un tráfico de influencias. Un tráfico de influencias para el tema del decreto de urgencia que advierte de que hay posibilidad en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Vivienda para que este decreto le dé facilidades a los municipios que puedan realizar acciones específicamente de agua y desagüe, y que esta situación del decreto hace que lo convierte en autor del delito. Señor presidente del Congreso, este decreto fue autorizado en Consejo de Ministros, fue presentado y llevado al Congreso. Y el Congreso lo notificó, tuvo el plazo para observarlo y nunca lo observó. Estamos en la misma línea que le dicen al señor Castillo Terrones, presidente de la República, que es líder de una organización criminal porque hace decretos. Pero lo que no dice es que los decretos se hacen con los ministros y con el premier y se envían al Congreso. En el absurdo de lo que ha dicho el fiscal y lo que han mencionado sus fiscales, sus congresistas acusadores, dicen una verdad a medias, porque no mencionan que ese decreto se envió al Congreso, que ese decreto tuvo un periodo para que el Congreso lo observe, y que luego de ese periodo el Congreso no lo observó, no pidió explicaciones, no hizo y se aprobó el mismo en la línea de que era un decreto que daba las facilidades a los alcaldes para que puedan disponer de dinero para hacer agua y desagüe. De ahí que el alcalde de Anguía haya hecho una obra que luego no cumplió o sí cumplió, es tarea de la Fiscalía. Porque en ese decreto, señor, en el absurdo de la acusación fiscal, es responsable el presidente Castillo. Sin embargo, si usted ve la ruta que sigue ese decreto, es el Congreso quien no lo observa. Así como los ministros, que el presidente Castillo es responsable porque nombró un ministro, pero lo que no dicen que el voto de confianza lo da el Congreso. En el absurdo, digo en el absurdo porque yo como abogado, conocedor de la ley y hablo del derecho y de la Constitución, advierto que es un absurdo decir que el presidente de la República es culpable del delito de tráfico de influencia, organización criminal, colusión, porque firma un decreto. Pero ¿quién más lo firmó? Y lo aprobó y no lo observó fue el Congreso. Ese razonamiento es tan absurdo como lo que nos ha traído la fiscal de la Nación y los congresistas que hoy acusan al presidente Castillo, porque si hay, donde hay la misma razón, existe el mismo fundamento. Si en el supuesto hipotético negado que fuera eso, fue el Congreso quien le dio y no observó el decreto legislativo. En esa línea, señor, habiendo probado
que en el caso de crimen organizado no hay dinero, que en el crimen organizado no hay una cuenta, que en el crimen organizado se habla de 2 millones que salieron del señor Samir Abu Gayet y que ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, y menos el congresista Bazán y la ilustre y muy respetable congresista Lady Camones, han sacado una sola prueba de esos 167 elementos de convicción que el señor Abu Gayet haya sacado 2 millones para pagarle a Pacheco y que Pacheco tuvo el dinero y le pagó al señor Pedro Castillo Terrones. No hay ni una sola prueba porque simplemente ese pago jamás existió. Y el caso de los 30.000 soles para nombrarlo al señor Hugo Chávez Arévalo, que lo dijo el dueño de la clínica, supuesta e hipotéticamente en colaboración eficaz, al margen de que ha dicho que no tiene sentencia. ¿Dónde está el supuesto hipotético pago que sale de 30.000 soles, como lo que se conoce en el derecho penal, la preexistencia del dinero? Eso es algo básico y fundamental, la preexistencia del dinero. Reclamar la tipicidad, reclamar que un testigo, imputado o un autor no es igual que cómplice, no es parte de un show, es parte de lo que dice la norma jurídica, el nuevo Código Procesal Penal y toda norma internacional. No se puede aquí confundir categorías procesales, como que eres testigo y a la vez imputado, eres cómplice y a la vez autor, pero autor para el delito de colusión tú tienes que firmar el documento o tienes que tener contacto con el funcionario que va a resolver. Esas categorías, señor, están en la ley. Y si estamos en un Estado social y democrático de derecho, donde prima el debido proceso y prima la ley, el principio de tipicidad y de legalidad debe ser analizado. Si no hay en el crimen organizado un solo sol de los 30.000, un solo sol de los 2 millones de Samir Abu Gayet, en la preexistencia, en la ruta del dinero, señor, no hay crimen organizado de nada. Si no hay que el decreto legislativo que dio para que se promueva, para que se haga las viviendas de construcción, para el agua y desagüe, no fue observado por el Congreso y no fue, y pese a que fue notificado y el Congreso no lo observó, no se puede hablar de crimen organizado, porque la posición de garante o lo que se conoce en el derecho penal, la autoría y la posición de dominio, no puede ser autor cuando el dominio lo tenía el Congreso. Al observar esa ley, no se puede hacer autor de nombrar a un ministro cuando el dominio no lo tiene el presidente Castillo, porque firma, ¿no? Sino el dominio de la acción y el derecho de la acción lo tiene el Congreso al dar el voto de confianza. Esas son normas básicas, señor, que el derecho penal exige, la jurisprudencia lo ha desarrollado y está en la ley. Está en la ley qué cosa es un testigo y qué cosa es un imputado. El testigo es aquel que ve un hecho de un tercero y que en el cual no lo comete, y el imputado es aquel que directamente lo hace. Jamás un imputado es testigo de sí mismo, pero acá nos vienen a decir el debido proceso y nos vienen a engañar. Pero, ¿qué dice la ley? ¿Dónde están los juristas que nos ven? ¿Dónde están los abogados? ¿Acaso un testigo puede ser igual que imputado? ¿Acaso puede haber un crimen organizado si no hay una cuenta bancaria y ni un sol de los 2 millones, ni en la preexistencia, ni en la ruta del dinero, ni un voucher, ni un recibo? No nos han mostrado ninguna de esas pruebas. Es más, ni saben que en organización criminal tiene que haber el beneficio económico, real o objetivo. Si no lo tienen, no lo hay. De cara a lo ya hablado del delito de crimen organizado, y ya he explicado que nombrar a una persona, a 3 personas con la vertiente del voto de confianza, que el dominio del hecho y de la acción no la tiene el presidente Castillo, sino el Congreso a dar el voto de confianza, el presidente Castillo jamás podría ser autor del nombramiento de un ministro que a su vez, supuesta e hipotéticamente, según la Fiscalía, hace un acto ilegal cuando quien le da el voto de confianza es el Congreso. Y eso lo olvida, pero está en la ley, está en la jurisprudencia y está en el día a día cuando el Congreso tiene que dar el voto de confianza. De cara a lo ya expuesto, por no darse los elementos de tipicidad en el crimen organizado, esto es el beneficio económico, esto es no haber probado ni un sol de los 2 millones de los 30.000 y la preexistencia del supuesto hipotético dinero, y que los nombramientos lo hace por voto de confianza el Congreso y no el presidente de la República, no hay pues crimen organizado.
Pero vamos más allá, en el caso de colusión agravada porque le dieron la buena prueba al señor Abugayet. ¿Sí? ¿Y cuál es el contacto que tiene el presidente con estos señores de comité? Ni uno. Y no dicen que fueron 2 comisiones, 2 veces, que la primera se anuló y la segunda le dieron. Y lo que no dicen tampoco es el perjuicio económico al Estado. ¿Cuánto fue cuantificable? ¿Dónde está la pericia de la Contraloría General de la República? ¿Dónde está el elemento típico del perjuicio al Estado? No lo tienen. ¿Qué es lo que nos van a decir? Y le adelanto la respuesta, señor presidente. Vamos a investigarlo y dentro de la investigación, después de 36 meses, después que te metí preso, después que te embargué, voy a ver si encuentro ese perjuicio o si encuentro esa pericia o si encuentro el perjuicio. Pero se olvidan, señor, que para eso están las comisiones investigadoras. Para eso debieron haber cuantificado el perjuicio económico, que tampoco lo mencionaron. En el tema de tráfico de influencia, señor, es de por demás ya señalar que no puede haber influencia cuando el presidente a quién le habla la influencia y a quién lo favorece en la influencia y a quién le ofrece la influencia. Eso tampoco se ha dado ni se explica. Por tanto, no existiendo los elementos de tipicidad en la vertiente de crimen organizado, de colusión agravada y en el delito de tráfico de influencias, pide usted se archive esta denuncia en contra del señor presidente constitucional del Perú, José Pedro Castillo Terrones. Es justicia que esperamos alcanzar, señor presidente del Congreso. Gracias, señor abogado Eduardo Pachas Palacios, abogado del expresidente de la República. La mesa directiva agradece